Bueno, mi presentación es vinculación ética del desempeño profesional en obstetricia, principios deontológica y desafíos contemporáneos. Yo soy la alumna Xiaomi Molina Cayetano de la carrera de obstetricia. Evolución epistemológica del ciudadano obstétrico. La obstetricia, históricamente denominado matronería, en el arte de acompañar el nacimiento, ha transitado desde una práctica empírica y solidaria entre mujeres hacia una disciplina científica y profesional regulada. Esta transición no ha estado exenta de extensiones éticos en su origen etimológico. Obstetriz proviene del verbo latín obstare, que significa estar al lado o estar en espera. Esta raíz define la esencia ética primigénica de la profesión y el acompañamiento, la presencia y la vigilancia respetuosa de un proceso fisiológico. Bueno, con la medicalización de la sociedad a partir del siglo XVII y XIX, el nacimiento se ha trasladado del ámbito doméstico al institucional hospitalario. Este cambio redujo drásticamente la mortalidad materna y perinatal gracias a la asepsia y la técnica quirúrgica, pero introdujo un fenómeno crítico, que es la patologización y deshumanización del parto. La vinculación ética contemporánea del obstetra surge precisamente como una respuesta de resistencia profesional y científica para devolver el protagonismo de la salud reproductiva a la mujer, fusionando la máxima o competencia técnico-científica con el más alto estándar humanitativo. La dimensión axiológica de la identidad profesional. La axiología, que es el estudio de los valores, en obstetricia constituye la base sobre la cual se edificia la identidad de estos profesionales. A diferencia de otras áreas de la medicina, la obstetra interviene en los momentos de mayor vulnerabilidad y trascendencia existencial del ser humano, la manifestación de la sexualidad, la reproducción, la gestación y el nacimiento. Por ende, su desempeño profesional está vinculado a valores específicos. Tenemos 3 puntos claves, que es la compasión crítica. En compasión crítica yo he puesto que entendida no como lástima, sino como el reconocimiento del sufrimiento o vulnerabilidad de la mujer y el impulso ético, científico, para aliviarlo o acompañarlo. En el punto número 2, que es la templanza y la paciencia clínica, el respeto por los tiempos biológicos del parto exige una sólida convicción ética para no intervenir innecesariamente por comodidad del personal o presiones institucionales. La solidaridad del género e interseccionalidad es el reconocimiento de que las mujeres, por su condición de género, clase social, etnia y edad, sufren inequidades estructurales en la salud que la obstetra debe mitigar desde su praxis. Y como ustedes pueden ver, yo hice como un mapa conceptual sobre los principios biogéticos perinatales, y en la autonomía puse decisión informada sobre el propio cuerpo. En la beneficencia también pueden ver que es bienestar materno-fetal y protección del binomio. Y no maleficencia, evitar violencias obstétricas y sobre medicalización. Bueno, en el principio de autonomía y el reconocimiento del cuerpo gestante, la autonomía en obstetricia representa la ruptura definitiva con el paternalismo médico histórico. Este principio dictamina que la mujer es un agente moral soberano, capaz de tomar decisiones válidas sobre su salud sexual y reproductiva. Como pueden ver, acá tenemos unos puntos claves, que es el consentimiento informado como proceso ontológico, que no debe reducirse a una firma legal o un formato preestablecido. Debe ser una práctica comunicativa, continua, donde la obstetra traduce el conocimiento científico a un lenguaje accesible, evaluando el nivel cultural, las expectativas y los temores de la paciente. La paciente debe conocer todas las alternativas de manejo de su trabajo de parto, los riesgos de una inducción, las opciones analgésicas y las implicaciones de un monitoreo electrónico.
En el segundo punto puse límites y capacidad jurídica. El desafío ético se agudiza cuando la autonomía se ejerce en menores de edad, que hoy en día, como ustedes pueden ver, hay bastante menores de edad que quedan embarazadas, ¿no? Que es un embarazo adolescente. La doctrina de la madre menor madura establece que la capacidad de decidir debe evaluarse en función del desarrollo cognitivo y emocional del adolescente, y no meramente por su edad cronológica, buscando siempre su involucramiento y el resguardo de su interés superior. Beneficencia y la dualidad de pacientes. El feto como paciente temprano, los avances en la medicina fetal, cirugía intrauterina, terapias farmacológicas prenatales han otorgado al feto un estatus de pacientes en desarrollo. La obstetra debe balancear el beneficio fetal con los riesgos físicos y emocionales que la madre asume al someterse a intervenciones invasivas. El consentimiento siempre es materno, pues el acceso al feto pasa obligatoriamente por el cuerpo de la mujer. En paternalismo versus beneficencia, la obstetra debe vigilar que su deseo de hacer el bien no se imponga sobre la voluntad explícita de la mujer. Si una gestante rechaza una cesárea programada, argumentando motivos religiosos o personales, la beneficencia no autoriza a forzar el procedimiento, obliga a una deliberación exhaustiva y al respeto final de la objeción de la paciente, siempre que esté lúcida y competente. Bueno, en no maleficencia y la prevención de la iatrogenia obstétrica, la cascada de intervenciones es iniciar una infusión de oxitocina artificial sin indicación médica estricta. Suele cronificar el trabajo de parto, lo que lleva a la necesidad de una amniotomía, que es una rotura artificial de membranas, que a su vez incrementa el dolor y obliga al uso de analgésico epidural, limitando el movimiento y terminando frecuentemente en un parto instrumentado o una cesárea de urgencia. Romper esta cadena mediante una vigilancia expectante es un imperativo ético de no maleficencia. Episiotomías y maniobras prohibidas. La realización de episiotomías sistémicas o la ejecución de la maniobra de Christel, que es presión externa sobre el fondo uterino, están catalogadas por la evidencia científica actual como malas prácticas que causan traumas perineales severos y desgarros viscerales. Su uso por costumbre o prisa lesiona directamente a este principio bioético. Justicias y distributiva e intencionalidad en la salud pública. El enfoque de intencionalidad, que es la vinculación ética, obliga a la obstetra a reconocer cómo interactúan la pobreza, la falta de educación, la geografía y la discriminación étnica para limitar el acceso a una maternidad segura. Actuar con justicia significa proveer recursos adicionales y un cuidado adaptado a quienes sufren estas vulnerabilidades acumuladas. Asignación de recursos en emergencias. Ante la saturación de servicios asistenciales, el principio de justicia prohíbe cualquier criterio de selección discriminatorio, imponiendo la aplicación de sistemas objetivos de triaje clínicos basado en la gravedad y la recuperabilidad biológica. Deontología profesional y el marco normativo de la obstetricia. La deontología es la rama de la ética que se ocupa de los deberes prácticos y las obligaciones que rigen una actividad profesional. Se plasma en los códigos de ética y deontológica dictados por el Colegio de Obstetras de cada país, el secreto profesional y la custodia de la intimidad. La confidencialidad es la base del pacto terapéutico en obstetricia. La esfera reproductiva y sexual forma parte del núcleo más íntimo del ser humano. Datos altamente sensibles. En datos altamente sensibles tenemos en la anamnesis obstétrica se registran datos sobre el número de parejas sexuales, antecedentes de interrupciones voluntarias o no involuntarias del embarazo, infecciones de transmisión sexual como el VIH,
o la sífilis, historias de violencia doméstica o consumo de sustancias como drogas. La revelación no autorizada de esta información destruye la reputación de la paciente y la expone al rechazo social o familiar. Límites éticos y legales de la confidencialidad es el secreto profesional no absoluto, pero sus secreciones están rígidamente delimitadas. Acá tenemos 4 puntos claves. Cuando la paciente otorga su consentimiento explícito por escrito. En el punto número 2 tenemos cuando la revelación es impredecible para evitar un daño grave e inminente a la vida de un tercero, como ejemplo identificar a la pareja sobre una ITS de alto riesgo si la paciente se niega a hacerlo, aunque primero se debe agotar la persuasión. En el punto número 3 tenemos cuando medie un mandato judicial explícito emanado de un juez competidor. En el punto número 4, en caso de sospechas de maltrato infantil o abuso sexual a menores de edad, que como puede ser violación, donde el deber de protección al menor prevalece sobre la confidencialidad del adulto agresor. Como ustedes pueden ver, tengo acá yo hice un cuadro sobre negligencia impericia, imprudencia y mala praxis. En conceptos técnicos legal tenemos impericia, imprudencia y negligencia. En definición operativa de imperencia tenemos que es fatal, total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad mínima que requiere para el acto profesional. Y en epidencia, como en ejemplo clínico en obstetricia, tenemos que un obstetra que intenta atender un parto en presentación podálica, que se refiere que está viniendo de nalga, es en el primer nivel de atención sin estar capacitada ni contar con soporte quirúrgico. Imprudencia. En imprudencia, en definición operativa, yo puse que actuar con exceso de confianza, ligereza o arriesgándose innecesariamente más allá de lo que dicta la prudencia clínica. Y en ejemplo clínico, en obstetricia puse que administrar dosis elevadas de oxitocina para acelerar un parto sin realizar un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal, provocando una hipergamia uterina. En negligencia, en definición operativa, puse omisión del cuidado, atención o diligencia debida, saber lo que se debe hacer y no hacerlo por descuido o desinterés. Y en ejemplo clínico obstétrico puse omitir el control periódico de la presión arterial y la proteinuria en una gestante con factores de riesgo evidentes de preeclampsia durante sus controles prenatales. Humanización del parto y redacción de la violencia obstétrica. La humanización de la atención perinatal es el eje ético más relevante de la obstetricia en el siglo XXI. La institucionalización del parto trajo consigo dinámicas de control corporal y microviolencias que han sido normalizadas durante décadas. La tipología de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una violencia estructural a los derechos humanos de las mujeres. Se manifiesta de 2 formas principales: violencia física, se significa prácticas invasivas no consentidas ni justificadas científicamente, que incluye la inmovilización de la gestante en una cama, obligándole a parir en posición ginecológica o litotómica, la cual beneficia la visibilidad del profesional, pero reduce los diámetros pélvicos de la mujer y compromete el flujo sanguíneo fetal. La tricotomía, que es rasurado púbico, rutinario, que los enemas mandatorios y la realización respectiva de tactos vaginales por múltiples de estudiantes sin necesidad clínica, ¿no? A lo cual hace que los estudiantes le estén haciendo tacto, haga que a la paciente le estén tanto estar haciéndole tacto a la paciente, hace que la paciente le esté dando un dolor. Violencia psicológica y verbal. Trato de deshumanizado paternalista o infantilizante, manifestando de burla, regaños, comentarios humillantes sobre la sexualidad de la mujer, como ejemplo, para hacer al bebé no gritabas así, o cuando lo estabas haciendo no te dolía ahí, ahora puja. Eso es un maltrato obstétrico, ¿no? La descalificación de sus temores o dolores y el aislamiento forzado al prohibir
el ingreso de un acompañante de elucción durante el trabajo de parto y el nacimiento. A eso se refiere que puede ser por su pareja, por su hermano, o puede ser incluso que le prohíben el ingreso de su mamá. La paradigma, el pacto respetado y basado en la evidencia. La vinculación ética de los tetra la compromete con la implementación de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para una experiencia de parto positiva. Esto abarca que la libertad del movimiento y posición permite que la mujer camine, use pelotas de esferodinamia, adopte posiciones verticales de cuclillas, sentada en cuadrupedia, que faciliten el descenso fetal por gravedad. O sea que también podría ser como un cicloprofilaxis. Manejo no farmacológico del dolor. Promover técnicas como la inmersión en agua templada, los masajes lumbares, el uso de compresas calientes y sobre todo el acompañamiento continuo. La presencia de una doula o una familiar reduce significativamente la necesidad de analgesia y la tasa de cesáreas. El contacto de piel a piel inmediato, hora sangrada. Colocar al recién nacido sobre el abdomen o el pecho materno durante al menos la primera hora de vida de forma interrumpida, postergando los procedimientos de rutina no urgentes. Esto estabiliza la temperatura del neonato, reduce el llanto, favorece el inicio exitoso de la lactancia materna exclusiva, cumpliendo con los principios bioéticos de beneficencia y apego seguro. Y como ustedes pueden ver, hice el marco de la bioética principalísticas aplicado a la salud reproductiva. El modelo bioético de los 4 principios, propuesto por Tom Buchet y Jean Sheldrake, adquieren una complejidad única en obstetricia debido a la coexistencia de 2 entidades clínicas en una sola unidad biológica durante el embarazo, la gestante y el feto. Y eso sería toda mi presentación sobre la carrera de obstetricia. Como pueden ver, has visto varios puntos, te hice un cuadro comparativo, hice también un mapa conceptual y hice también un ejemplo sobre el maltrato obstétrico hacia la paciente, con las palabras que no podemos nosotras volver a utilizarlo. Gracias, soy la alumna Xiaomi Molina.